Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 3 del taller práctico del Laravel Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo a utilizar este interesante framework llamado Laravel. Agradecer a todos por los comentarios que he recibido. La verdad, la gran mayoría han sido bastante positivos y eso me da mucha alegría, ¿cierto? Me motiva bastante a seguir publicando más videos, ¿cierto? Y tratar de que puedas aprender más herramientas sin tener que pagarle a nadie. Solamente el esfuerzo que tú vas a hacer se va a basar en que descargues los videos, los pongas en práctica y asimiles los contenidos y las temáticas que se enseñan en cada uno de ellos. En los videotutoriales anteriores hemos estado generando lo que es la parte de introducción a Laravel. Primero hicimos una introducción un poco teórica, ¿cierto? Un poco referencial. Luego en el videotutorial número 2 hicimos ya una introducción más técnica, ¿cierto? Aprendimos de hecho cómo funciona en este caso la arquitectura de directorios. Aprendimos a crear controladores y vistas y ahora tenemos que seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Te voy a enseñar cómo Laravel maneja el tema de las plantillas. Vamos a ver por fin qué es el famoso Blade. Vamos a ir a preguntarle a Don Google, por cierto, qué es Blade y para que tengamos una referencia clara y podamos entenderlo de manera sencilla. Vamos a aprender también a utilizar la clase HTML Builder de Laravel que nos permite a través de esa misma clase y de sus métodos estáticos nos permite generar, por ejemplo, llamados a librerías CSS, llamados en este caso a archivos JavaScript, por ejemplo, cargar imágenes, construir enlaces y todo ese tipo de cosas, y ya no nos vamos a preocupar de las rutas, por ejemplo. Ya el Laravel y de forma interna sabe, ¿cierto?, cómo tiene que cargar las rutas de todo, si es que nosotros, por supuesto, tenemos todos los contenidos y todo organizado de la forma que Laravel nos lo pide, que creo que es importante. Por eso también era importante, valga la redundancia, que entendiéramos cómo trabaja el sistema de directorios de Laravel, como lo hicimos la semana pasada, ¿cierto? De hecho, acá un poco en la presentación lo tenemos. Entonces ya estamos re claros que en apps, ¿cierto? Tenemos todo lo que es el desarrollo, la carpeta Bootstrap, ahí está todo lo que es la inicialización. En public es donde vamos a trabajar hoy día. Vamos a guardar todo lo que son en este caso código JavaScript, todo lo que tenga que ver con el DOM, CSS, JavaScript, imágenes, lo que nosotros queramos, lo vamos a guardar en public. Bien, y bueno, ya la carpeta vendor, cierto, sabemos que es la que tiene todo el core, en definitiva, de Laravel, tanto dentro de su núcleo como también de las dependencias que tiene de Symfony y todas las conexiones y todos los artisans que tiene este potente framework llamado Laravel. Bien, así que nada, vamos a cerrar la presentación rápidamente y como siempre comentarte, cierto, primero que todo que acá en mi página web www.cesarcancino.com tienes todos los videos de este curso y de los demás que hemos ido publicando en el canal de YouTube. Comento también para las personas que no pueden ver los videos con claridad en YouTube, por ahí la resolución se daña un poco, entonces no se preocupen porque acá puedes entrar a mi web, al enlace en este caso del video que quieras descargar. Y si es que esto me permite, porque creo que mi computador está con un problemilla. Ahora sí, mi computador está un poco dañado. Entonces te decía que entras acá a la URL del video y mientras esto se anima a cargar, vamos a ver aquí. Ahora sí, les pido disculpas que mi computador está un poco raro. Entonces te decía que entras a cualquiera de las URLs de descarga y bueno, tienes el título, la descripción, el código, el env de YouTube, pero lo más importante es que tienes un link que dice descargar acá, desde donde te vas a poder bajar a tu computador un archivo .rar que tiene primero el video en formato MP4 con mucho mejor calidad de lo que lo puedes ver en YouTube y el código fuente que se trabajó en la clase. Así que para las personas que no lo pueden ver con claridad en YouTube, no se preocupen porque vienen acá y lo descargan sin ningún tipo de problema, sin pagarle a nadie y solo se aceptan, por supuesto, gracias y eso porque creo que es importante compartir en lugar de hacer otras cosas. También asociado a lo mismo, invitarte, ¿cierto?, a crearte tu currículum digital en la plataforma que hemos creado para ustedes, canalfreelance.net. Así que ya cada día son más las personas que se han creado sus currículum digitales, así que te invitamos a crearte el tuyo. Bien, ok, basta de publicidad y vamos a colocar entonces las manos en el código.
Yo ya tengo acá preparado el proyecto clase 3, ¿cierto? Ya lo abrí acá de la carpeta public, copié y de hecho va a ser mi archivo de referencia, el archivo de la clase 1, por eso dice acá Hola Mundo desde Laravel para cesarcancino.com. Acá tengo la estructura de directorios, en este caso aquí está la clase 3. Yo tengo algunas cosas preparadas acá que las vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando ahora, pero yo creo que lo primero es entender cómo trabaja Laravel el tema de sus plantillas o los templates. Para eso vamos a ir acá a la documentación oficial de Laravel y vamos a revisar acá el ítem que dice acá abajo templates. Vamos a hacer clic acá y acá está toda la documentación que necesitas para entender cómo trabajan los templates y cómo se construyen los famosos layouts y cómo se tienen que indicar que un controlador específico va a trabajar con un layout determinado. Cuando hablamos de layout vamos a hablar de una plantilla que va a ser referencial para todas las vistas con las que nosotros vamos a trabajar. Esa plantilla va a tener en este caso un código que va a ser el esqueleto del código HTML. Ahí va a ir todo el head, el body, todo eso, y en la vista solamente vas a colocar el content, que a la larga va a ser solamente el código de la vista, y una vez que lo carguemos, y ahora te voy a enseñar cómo se hace, el código de la vista va a cargar solamente ese código por cada vista. ¿Te acuerdas que en el video tutorial anterior en cada una de las vistas cargábamos todo el código HTML completo? Bueno, ahora no. Ahora el código HTML completo va a cargar en un layout, así se va a llamar el archivo, un layout, y ese layout va a manejar todo. Y a la vista solamente le vas a manejar el código asociado a la vista. Entonces cuando se cargue, cuando se haga la renderización del archivo, el framework en este caso sabe que lo que está en la vista, él lo adhiere, lo anexa al código central, que es el esqueleto HTML propiamente tal de la página web. Bien, ahí la mayoría de los frameworks te permiten hacer eso, y por supuesto Laravel también, y Laravel lo maneja a través de un sistema que se llama Blade. Ahora vamos a ver cómo funciona eso, pero antes creo que es importante acá ver cómo es el tema de los layouts y cómo le tenemos que indicar acá al controlador que tenemos un layout. Fíjate que para eso en el controlador, bueno, ya sabemos que los controladores tienen que extenderse, ¿cierto?, de la clase base controller, ¿cierto? Y le vas a declarar un atributo de tipo protected llamado layout, y en ese layout vas a apuntar al directorio layouts, que lo vamos a crear ahora acá en la carpeta views. De hecho yo acá un poco lo tengo hecho, mira, en una carpeta donde estoy haciendo todas las pruebas. Aquí están en este directorio, estoy haciendo todas las pruebas. Entonces vas a crear un directorio llamado layouts acá en la carpeta views, y por lo tanto la ruta que se le va a dar acá al atributo va a ser layouts. Por ahí un alumno me preguntaba en el canal de YouTube por qué yo usé puntos y usé también slash para las rutas. Bueno, Laravel, un dato que no es menor, Laravel reemplaza los slash por puntos. Entonces la idea es que cuando aquí sería layout slash master, pero como Laravel nos pide que lo hagamos con un punto, se lo indicamos de esa manera. Y entonces a cada uno a cada uno de los métodos de la clase, nosotros ahora para cargar, en este caso las vistas, vamos a usar por supuesto perdón por esto. Vamos a usar el view make, ¿cierto? Pero también ahora vamos a usar this layout content para que él sepa que tiene que cargar nuestra vista. Ahora lo vamos a explicar en detalle, por supuesto, porque por ahí quizás no se entiende mucho lo que yo estoy explicando ahora, pero creo que ahora que pongamos manos en el código lo vamos a entender mejor. Si seguimos revisando acá, vamos a ver lo que es el Blade Templating, que es un poco la arquitectura del artisan que utiliza Laravel para que nosotros podamos construir toda la estructura de nuestros templates. Y fíjate que acá hay varios datos re interesantes. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a trabajar por secciones. Entonces, por ejemplo, en los layouts, que van a ser archivos, fíjate que por ejemplo este es un archivo layout. Fíjate que un dato que no es menor. Primero, cuando nosotros creemos layout, podemos crear todos los que nosotros queramos acá en la carpeta layouts dentro del directorio views, que es del que vamos a trabajar. Los podemos llamar como nosotros queramos, pero hay una pequeña nomenclatura, hay un pequeño estándar que dice relación con que tenemos que llamarlos el nombre del layout .blade.php. Muy importante eso para que Laravel entienda que este archivo va a ser interpretado como un template. Bien. Ok,
Ok, otra cosa, fíjate que te decía que Laravel trabaja por secciones. Entonces, por ejemplo, fíjate acá tienes un código que es un código HTML simple, de hecho no tiene head ni nada, y dentro del body colocan un section, fíjate, con una arroba adelante, así tal cual, así vamos a ver que funciona tal cual, y vas definiendo cada uno de los elementos, ¿cierto? En el template, y luego en las vistas, cuando lo vayamos a llamar, fíjate que acá la estructura dentro del template es abrir section con arroba, entre paréntesis y comillas le colocas el nombre de la sección, acá le colocas el código que quieres que cargue en la sección y acá le vas a decir show, ¿cierto? Para que se vea. Y luego en cada una de las vistas, para llamarlo, simplemente copias esto mismo, pero en lugar de utilizar show, fíjate que se utiliza stop. Es la única diferencia. Ahora también lo vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda perfectamente. Entonces, por ejemplo, si te fijas acá, ellos te dan un ejemplo que dice que crean un template llamado master.blade.php, y acá en la vista, lo primero que tienes que hacer es generar este código que dice @extends, ¿cierto? Y le indicas acá el layout también a la vista desde donde se extiende, y luego vas cargando las distintas secciones. Puedes cargar secciones y también simplemente puedes cargar elementos, por ejemplo, para saber en qué parte del código HTML del template va a cargar el código que está asociado a la vista, vas a utilizar esta sintaxis yield, que es el elemento que se utiliza para cargar derechamente valores. En este caso vas a cargar el yield content, que lo que hace es cargar el contenido de la vista que está siendo referenciada en ese momento a través de la estructura de la URL, entendiendo que siempre se va a llamar el nombre del controlador, método y luego eventualmente algún parámetro y ese tipo de cosas. Si de esta forma igual podemos, por ejemplo, recibir parámetros desde el controlador hacia la vista, no hay ningún tipo de problema, lo vamos a probar ahora, pero creo que es importante antes de ir a colocar manos en el código explicar estas cositas, porque creo que por ahí si me pongo derechamente a hacerlo, más de algunos se va a enredar, entonces, y por ahí más de alguno va a querer quizás buscar más información, entonces creo que es importante mostrarte acá desde donde se hace. Bueno, acá puedes ver también que la verdad es bastante completo el tema. Puedes crear incluso estructuras. Vamos a ver también que hay algunas variantes re entretenidas. Yo te decía por ahí en el video 1 que quizás ya no vas a tener que usar echo, por ejemplo, para imprimir algún valor en pantalla, porque fíjate que ahora la sintaxis podrías perfectamente usarla de esta forma. Doble llave y puedes perfectamente imprimir el valor de una variable y te aseguro que te lo va a imprimir. Ahora lo vamos a probar también. Así que fíjate que también se pueden generar ciclos sin necesidad de abrir tag PHP y cerrarlo. Fíjate, estructuras condicionales y todo eso, así que la verdad es bastante entretenido esto. Entonces creo que eso, creo que tienen que sentarse y probarlo, porque de verdad es bastante apasionante, de verdad, tal como les decía en el primer video, nos plantea casi un mundo nuevo. Por eso yo creo que a la gente le gustó tanto Laravel, porque es un poco pionero, a pesar de que esto no es solamente de Laravel, hay otras herramientas que también lo usan, pero la verdad Laravel es un framework quizás de menor cuantía en comparación a Symfony o Zend, que utiliza Twig para esto. Creo que es un paso bastante interesante y valorable por parte de la gente que desarrolla Laravel. Bien, bueno, acá no te voy a seguir aburriendo porque creo que ya tú puedes perfectamente ver todo esto. Antes de ir a colocar manos en el código, me gustaría que revisaras acá el menú que dice API de la documentación oficial del Laravel. Y fíjate que acá tienes todas las clases. Creo que yo te lo mostré en el primer video, pero no lo hemos profundizado. Entonces, por ejemplo, y ahora vamos a ir a buscar una información puntual. Por ejemplo, acá vamos a ir a buscar la clase que se llama HTML. Y acá fíjate que esta clase tiene tres elementos: el Form Builder, que es el elemento para construir formularios, el HTML Service Provider, que ya lo vamos a ver en su momento, y el HTML Builder, que es el que te comentaba al inicio del video, que es con el cual, por ejemplo, de hecho voy a hacer clic acá, que es con el cual se pueden, por ejemplo, construir macros, entidades, por ejemplo, cargar códigos JavaScript, cargar hojas de estilo, imágenes, links, qué sé yo. Y acá, bueno, puedes perfectamente seguir revisando los famosos mailto, link, por ejemplo, con alguna acción, con algún gestor de evento, link, lo que sea. Y acá, pues, la verdad está bastante completo. Por ejemplo, vínculos a email, qué sé yo, lista ordenada. La verdad está bastante interesante esto, y creo que nos permite ya tener una aproximación mucho más profunda, ¿cierto?, a la real identidad que tiene Laravel y la real potencialidad que tiene este tremendo framework. Así que nosotros ahora vamos a aprender a usar varios elementos de esto, por ejemplo el script, el style, el image y el link. Eso te voy a enseñar a usar, que yo creo que son los más comunes. Bien. Ok, vamos a colocar entonces manos en el código. Lo primero que vamos a hacer nosotros, voy a ir acá al proyecto ya, el clase 3, para que lo hagamos desde cero. Acá estamos todos en nuestro proyecto clase 3 y lo primero que vamos a hacer es ir al directorio public, acá,
que recuerda que es el directorio en donde carga toda nuestra aplicación, y vamos a crear unas cuantas carpetas. Por ejemplo, vamos a crear la carpeta JS, CSS, Image, y podrías crear todas las que quieras, siempre y cuando, por supuesto, te recomiendo que seas ordenado, ¿cierto? Y que esto no sea un de perogrullo, como dicen los españoles, sino que sea como tienes tu casa. Entonces, como tienes tu casa, tienes que ordenar esto. Más de algunos me va a decir, no, profesor, porque si es así, esto va a quedar horrible. Así que, bueno, pero eso es un chiste. En fin. Entonces, ya sabemos que dentro del directorio público vamos a tener los códigos CSS, las imágenes y los archivos JS. Entonces, lo primero, por ejemplo, voy a traer alguna imagen acá del Windows, por ejemplo, acá cualquier cosa. Voy a traer una foto acá, le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, foto, para poder cargarla en Laravel. Voy a traerme algún archivo JS que tengo, yo ya lo tengo creado acá, entonces creo que para qué lo voy a crear de nuevo, ¿cierto? No tiene sentido. Voy a traérmelo para acá, Laravel public JS, y acá tengo un archivo llamado funciones. Este archivo lo que tiene es una función, se llama hola, que simplemente para probar, que la idea es que cuando sea llamada va a cargar un alert que va a cargar este texto, va a cargar un prompt. Entonces creo que no necesitamos mayor explicación con eso. Y voy a crear un archivo CSS también para, en este caso, poder hacer toda la renderización de lo que queremos trabajar. Entonces clase 3, public, CSS, y acá por ejemplo vamos a crear un archivo llamado estilos.css, y ahora le vamos a colocar un código, cierto, para que podamos probar que efectivamente los códigos CSS que cargamos acá están asociados a la página web. Por ahí un par de alumnos me preguntaba por la utilización de Bootstrap dentro de Bootstrap de Twitter dentro del Laravel. Bueno, la verdad simplemente tienes que cargarlo acá en el directorio public y vas llamando las librerías y las vas embebiendo dentro de las vistas. La verdad no tiene mayor ciencia. Creo que es un tema más que todo de aprender a trabajar bien con CSS y con JavaScript, y de verdad no vas a tener ningún problema para implementar Bootstrap dentro de Laravel. Así que por ahí si quieren que hagamos un video con implementando Bootstrap, me lo dejan en los comentarios y no tengo ningún problema de dedicar uno de los videos a que implementemos Bootstrap dentro de Laravel. Así que si lo necesitan, coloquen los comentarios en mi página y no tenemos ningún problema, lo incluimos dentro del temario. ¿Vale? Ok, tenemos acá entonces los tres directorios, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos primero a crear un controlador, aquí en la carpeta apps. Entonces recordemos que los controladores se crean acá en la carpeta controller. Vamos por ahí a sacar una copia rápida al archivo home para apresurar un poco el tema. Lo vamos a llamar también, por ejemplo, test, igual que el de la semana pasada. Le vamos a cambiar el nombre acá, ¿cierto? Porque si no, no va a cargar. Test. Y ya estamos listos para trabajar. Por ahí, bueno, voy a traer uno de los métodos que tengo acá yo para que... Bueno, está bien. Vamos a borrar esto por ahora. Creo que no vamos a necesitar. Recuerda que tenemos que cargar también en la ruta, en el archivo de rutas, ¿cierto? En este caso indicar, ¿cierto?, que existe este controlador. Así que yo lo tengo acá. Entonces voy a tomar esto y bueno, voy a abrir acá el de nosotros, ¿cierto? El archivo rutas del proyecto clase 3. Entonces vamos a app, route, ¿cierto? Y le vamos a indicar la nueva ruta, que esto ya también lo sabes hacer, entonces no lo voy a explicar, ¿cierto? Porque ya esto se explicó bastante bien en el video tutorial anterior. Ya simplemente acá creamos una ruta para que cuando se escriba test en la barra de direcciones, cargue los métodos, ¿cierto?, de test controller, que es en este caso el controlador con el que nosotros estamos trabajando. Creo que eso no necesita mayor explicación, así que por ahí no hay ningún tipo de problema. Podríamos probar, vamos a probar aquí si hay algún tipo de problema. No, podríamos escribir test. La verdad no sé qué va a pasar, por ahí me da un error porque claro, no tengo creado ningún método. Entonces, claro, me va a dar un error y me va a decir que tengo problemas para cargar y todo el tema. Entonces, vamos de nuevo a la documentación del Laravel. Vamos a la documentación acá del Laravel. Vamos a ir acá donde decía el tema de la instalación, del tema de los templates. Y tal como dice acá, fíjate que lo primero que tenemos que hacer nosotros es cargar este atributo, ¿cierto? Para indicar el nombre, ¿cierto?, del layout que nosotros queremos cargar. Entonces vamos a copiar esto primero para que podamos decirle, ¿cierto?, a nuestro Laravel que necesitamos cargar esta plantilla. Por ahí este comentario no es necesario, ¿cierto? Creo que no. Pero por ahí lo copio, por eso quedó ahí. Bien.
Te decía que tenemos que crear un directorio llamado layouts dentro de la carpeta views, lo vamos a hacer ahora, y tu layout se puede llamar de cualquier forma, master, mi template, lo que sea, pero tiene que ser .blade. Ahora lo vamos a ver. Entonces lo primero, vamos a, bueno, ya tenemos acá el atributo cargado, ¿cierto? Vamos a ir a crear esa carpeta, entonces al directorio view de nuestro proyecto, vamos a ir a app, view. Vamos a crear también la carpeta de test para cargar las vistas acá de una vez. Entonces, test y layout. Entonces acá en layout vamos nosotros a crear nuestra plantilla, ¿cierto? Con la cual vamos a trabajar la renderización de todo nuestro proyecto. Entonces, bueno, acá yo la tengo creada ya, pero lo vamos a ir creando de a poquito. Entonces vamos a crear un archivo nuevo y lo vamos a guardar entonces en la carpeta layout. Vamos a ir acá a app, views, layout, y lo vamos a llamar, por ejemplo, master.blade.php. Bien, ahí está, ¿cierto? Es un archivo .php, pero que se llama master.blade.php. Se puede llamar de cualquier forma. O sea, tú puedes crear, por ejemplo, mi plantilla .blade.php, como tú lo quieras llamar. Acá yo simplemente me estoy basando en el ejemplo que usa Laravel, que lo llama master. Creo que por un tema pedagógico suena bastante bien. Así que ya, queremos todo este archivo para que empecemos a trabajar. Por ahí el ruta, ya creo que ya lo podría cerrar porque ya le indiqué lo que tenía que indicarle, entonces no hay ningún tipo de problema. Aquí en el master vamos a colocar toda la estructura de renderización de nuestro código HTML. Yo por aquí lo tengo hecho ya, entonces lo voy a traer y vamos a ir colocando algunas cosas que te voy a ir explicando ahora para que lo veamos. Entonces no te preocupes si no puedes ir escribiendo porque tienes el código cuando descargaste el video, así que no hay ningún tipo de problema. Básicamente lo que tenemos acá, por ahí voy a quitar algunas cosas para que no nos enredemos, ¿cierto? Y vamos a ir paso a paso haciendo esto de manera bastante sistemática para que lo tengamos sumamente claro. Entonces, lo primero, cargamos un código HTML simple, ¿cierto? Bastante sencillo. Entonces, no hay ningún tipo de problema acá. HTML, ¿cierto? El doctype de HTML5, que puede ser perfectamente un doctype de HTML4, en fin, lo que sea. Nada, lo mismo eso, porque simplemente es un ejemplo. Acá tenemos el head, ¿cierto? Por ejemplo, donde se va a cargar el chate, los archivos JavaScript, CSS y todo eso. Y acá está el body de la página web, ¿cierto? Que es desde donde va a cargar nuestro aplicativo. Bien, hasta aquí yo creo que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear el método, ¿verdad? O los métodos dentro del controlador test para que podamos hacer los llamados a través de la URL. Por ejemplo, en principio tendríamos que crear el que se llama index. Entonces, para eso, yo lo tengo creado acá ya. Entonces, lo vamos a crear aquí rápidamente. Public function, bueno, ya esto lo sabes hacer. Get index. Recuerda que en el videotutorial anterior cargábamos return view make, ¿cierto? Test.index, porque test es el nombre del directorio, punto, ¿cierto? Es lo que representa el slash, y index, ¿cierto? Que es el nombre de la vista que va a estar asociada cuando se cargue este método. ¿Dónde está lo nuevo? Que es lo que nos sugiere acá la documentación, es que ahora tenemos que usar this layout, es decir, llamar al atributo que tenemos acá con su método content para indicarle que va a estar asociado al layout que nosotros tenemos acá arriba. Un poco pasa por ahí el tema. Entonces, vamos ahora en lugar de cargar viewMake, vamos a cargar return this layout content, y lo demás ya creo que lo manejas bien, ¿cierto? ViewMake, que y acá el nombre del método. ¿Qué nos falta crear? Nos falta crear el archivo index, ¿cierto? Que es el archivo asociado al método, que recuerda que tiene que estar ¿dónde? Acá en la carpeta test, ¿cierto? Porque es el archivo que está asociado al controlador test, entonces, y al método que acabamos de cargar. Entonces aquí, por ejemplo, cargamos index, ¿verdad? Y acá es donde va a ir todo el código asociado a la vista solamente. Entonces creo que eso ya también lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Entonces, la mecánica, a pesar de que por ahí nos va a dar un error si lo cargamos ahora, pero no importa. Lo podemos revisar y fíjate que nos carga acá el archivo index sin ningún tipo de problema. Podríamos por ejemplo acá colocarle un código, por ejemplo h1 hola desde el index, y ahí está, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema, pero sigue sin cargarnos el código HTML del template. ¿Te fijas? Entonces acá tenemos que hacer unas cuantas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es lo que nos dice acá la documentación oficial, que es que al layout tenemos que indicarle el extends
para que él sepa a qué layout está asociado. Perdón, a la vista tenemos que indicarle el extend diciéndole a qué layout está asociado para que él entienda y cargue y renderice todo el código. Entonces, vamos a copiar esto acá y lo vamos a pegar. Se recomienda siempre pegarlo en la primera línea, acá. Así, tal cual, sin un eco, sin código PHP ni nada. Ya el core de Laravel ya sabe que con esto le estás diciendo que esta vista ahora va a extenderse, es decir, va a estar asociada al código, o sea, va a ser adherida, ¿cierto? Tal como te decía, al código del layout master, ¿cierto? Que es el layout que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿en qué parte, ¿cierto? Del layout, es decir, del master.blade queremos que cargue? Bueno, para eso vamos a cargar esta línea de código que tenemos acá. Y la podemos colocar donde nosotros queramos. Por ejemplo, la podríamos colocar en un div y colocarle, qué sé yo, un contenido, por ejemplo, un nombre, contenido, por ejemplo, y cargamos ese código, que es el que en definitiva le dice: mira, Laravel, yo quiero que en esta parte, en esta zona del template, tú vas a cargar todo lo que traiga la vista que está siendo llamada a través de los parámetros de la URL. Entonces, todo lo que yo escriba acá en la vista va a cargar acá. Por lo tanto, como te decía, se va a adherir al código, por lo tanto va a pasar a formar parte de este código, pero ahora, ya cuando se carga, no sé que tenga algún error, que puede ser. Ahora, fíjate, me sigue, ¿verdad? Con el mismo problema, pero es porque hay un paso más que hay que hacer. Pero ya por lo menos ya esto nos apareció. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Fíjate, acá, cuando nosotros carguemos, ¿cierto? La vista, acá. Cuando carguemos la vista acá, acá no hay que hacer ningún cambio. Pero ¿cuál es el tema? Y acá yo creo que también lo comentan en la documentación oficial, y por ahí he leído en varios foros que hay gente que se enreda con esto. La vista tiene que llamarse, ojo, la vista que tú crees ahora tiene que llamarse el nombre de la vista, tal como yo lo tengo acá, pero de hecho, tal como lo tengo acá, fíjate, tienen que ser todos .blade. Por lo tanto, este archivo index no nos serviría. Lo vamos a cerrar y lo vamos a renombrar, fíjate, mira. Vamos a ir acá al directorio views, a la carpeta test, ahí está el archivo, le voy a sacar una copia. Pero ahora lo voy a renombrar como index.blade. Fíjate, ya le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, index.all. Ahí para que un poco y quede de los dos archivos para que veas la diferencia y hagas las pruebas con este que requieras hacer. Entonces ahora a cada una de las vistas que tú crees, le vas a colocar index.blade o nombre vista.blade.php. Entonces ahora si lo probamos, vamos a ver si sigo teniendo errores. Fíjate que ahora no me aparece ese extends y si reviso el código fuente, voilà, fíjate, ahora ya está cargando, ¿cierto? El código prácticamente sin ningún tipo de problema, a pesar de que todavía hay un trama, porque fíjate dónde cargó el código de la vista, lo colocó acá arriba, y el código del HTML del template lo cargó. O sea, por eso, por una parte estamos bien, porque hicimos el extend sin ningún tipo de problema, pero fíjate, el código de la vista me lo adhirió acá arriba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar las denominadas secciones, que es lo que un poco se muestra acá. Tenemos que crear tantas secciones como elementos nosotros queramos desarrollar. Entonces, por ejemplo, fíjate, el content dentro de nuestro layout lo tenemos que cargar de esta forma. Fíjate, abrimos section, content y le colocamos stop al final. Entonces voy a copiar y pegar esto que está acá, por ejemplo, aquí para que lo veamos. Y ahora en nuestra vista index.blade, vamos a ir a abrirla acá, la vista index.blade, test index.blade, ¿cierto? Vamos a colocarle el código entonces que nos sugiere Laravel. Entonces ahora sí la vista está bien, porque ahora la vista sabe que esta sección, que también todo comienza con este símbolo, ¿cierto? Que creo que es una arroba, ¿sí? Es una arroba, con este símbolo, section, content, entre comillas simple y paréntesis, y luego colocamos stop. Eso es lo que va a entender Laravel, que tiene que cargar en esta zona del template cuando nosotros hacemos el llamado al elemento yield. Bien, un poco enredado, pero creo que se va a entender ahora que lo mostremos en pantalla. Entonces, ahora todo lo que esté acá adentro va a ser en realidad el código que tú quieres trabajar en tu vista. Entonces acá podríamos colocar lo mismo, por ejemplo, hola, con un H1, por ejemplo, desde la vista index con blade. Ahí le colocamos algo para que se emocionen y corran desnudos por la casa. Entonces lo vamos a probar ahora de nuevo. Vamos a ir acá a la URL. Y ahora fíjate, cambió. Parece que funcionó. Vamos a ver.
Y voilà. Ahora sí podemos empezar a correr desnudos por la casa porque fíjate, cargó el código HTML y en este caso el elemento del código de la vista cargó tal y cual donde nosotros le dijimos, es decir, dentro del div contenido. Interesante, ¿verdad? Ahora yo creo que les surgen varias preguntas a todos. Por ejemplo, César, ¿yo podría colocar más código dentro del template acá distinto a la vista? Claro, por ejemplo, mira, acá en el template voy a colocar, por ejemplo, un H1 arriba, por ejemplo, título, lo voy a llamar título desde el template, por ejemplo. Entonces, lo actualizamos acá y eso va a formar parte de todas las vistas, pero el código propiamente tal de la vista va a cargar acá. Y este código que cargamos al template lo podríamos cargar acá arriba. Por lo tanto, si lo planteamos en un escenario real, por ejemplo, aquí podríamos cargar los menús, todo, qué sé yo, todo el header, que generalmente es lo más estándar dentro de una página web. Y acá cargamos todo lo que es el content y el sidebar. Inclusive podríamos más o menos manejar una estructura quizá un poco más ordenada. Acá, por ejemplo, podríamos hacer esto mismo. Así. No quiero trabajar con CSS, no me gusta, pero un poco para mostrarte, aquí podríamos colocar header. Y acá decimos encabezado del sitio web. Y por ejemplo, debajo de contenido, podríamos crear otro que se llamara, por ejemplo, que ya yo creo que ya lo entendiste, footer, por ejemplo, footer. Entonces acá va el footer. En fin, ahí se pueden empezar a hacer todas las pruebas que se estimen convenientes, ¿cierto? Y no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, ahí está el encabezado, ¿cierto? Ahí está el texto o el código, porque no tenemos que ser un texto, el código, ¿cierto? Que está asociado a la vista y acá ¿cierto? El footer. Por ahí podríamos cargarle este código que es importante, ¿cierto? Que es el metacharset, con el cual se impide que haya algún tipo de problemas con los tildes y todo, ¿cierto? Para indicarle el cotejamiento UTF-8, entonces creo que es importante para evitar cualquier tipo de problema. Bien, si probamos algún tilde acá, por ejemplo, lo podemos probar desde la vista, por ejemplo, acá ñandú, una palabra que tiene tilde siempre, entonces ahí carga sin ningún tipo de problema. Bien, ok, sigamos con el tema de las secciones. Entonces te decía que tú acá en el master, en el template, tú puedes crear secciones, elementos. Y esas secciones pueden ser llamadas desde las vistas. ¿Cómo se crea una sección? Fíjate por ejemplo que acá en la vista index nosotros llamamos a la sección content de la forma siguiente. Le colocamos section, acá el nombre de la sección, y le colocamos stop. Para que la sección, hay algunas secciones que son predefinidas, por ejemplo el content, que es lo que acabamos de mostrar ahora, pero tú puedes crear todas las que quieras. Mira, yo de hecho te voy a mostrar un ejemplo que tengo acá, que es de un título, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, mira, voy a tomar esto que está acá, y en mi template voy a colocar, por ejemplo, la etiqueta title, ¿cierto? Que es la etiqueta, ¿cierto?, con la cual se genera el código, que recuerda va acá en la parte de arriba del navegador, y le vamos a colocar un section, fíjate, una sección que se va a llamar título, no tiene por qué llamarse título, se puede llamar mamá, papá, y le vamos a colocar un contenido acá que es decir lo que nosotros queremos que cargue, el texto que cargue dentro de esta etiqueta, y le colocamos la palabra show, siempre precedido, en este caso antes le colocamos el arroba, iba a decir precedido, pero no sé si se pronuncia así, así que por eso como que me anduve enredando. Entonces, section, el nombre de la sección, el contenido de la misma, y luego le colocamos show. Y en la vista lo vamos a llamar de la siguiente forma. Yo acá lo tengo hecho. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tengo otras cosas también. Bueno, acá creo que acá lo tengo. Bueno, lo podemos hacer acá igual. Acá en la vista, por ejemplo, podríamos escribir, lo voy a escribir ahora, por ejemplo, section título, ¿cierto? Stop. Y ahora lo que yo coloque acá es lo que va a aparecer en la barra de direcciones asociado solamente a esta vista. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar title, por ejemplo, desde la vista. Entonces ahora, cuando cargue solamente esta vista, va a cargarme este código en la barra de dirección, en la barra de arriba, ¿cierto? En la parte de acá arriba, ¿cierto? Acá arriba, ¿por qué? Porque se lo indiqué específicamente a la vista a través del section y el stop. Entonces, si lo probamos ahora, por ejemplo, ahora fíjate que dice título, title desde la vista, pero ahora, por ejemplo, si yo le quito ese código, si yo lo quito de acá, ahora, ¿qué es lo que va a cargar? Va a cargar el title que está
asignado por defecto acá desde el template. Fíjate, mira. Lo probamos ahora y ahora dice título desde el template. ¿Por qué? Porque si no le colocas nada, si esta sección no se llama desde la vista va a asumir que su title es el que está definido por defecto en el template. Interesante, ¿verdad? Y creo que ahí este ejemplo deja bastante claro de cómo se podría manejar este tipo de cosas y el tema de las secciones. Tú puedes, por ejemplo, de hecho es lo que se recomienda siempre en los grupos de los foreros que he conocido yo ahora, en los bloggers, se recomienda mucho que se cree, por ejemplo, una sección para el header, otra sección para el content, para el sidebar, para el footer, en fin, y se trabaje todo por secciones. Es mucho más ordenado y es un poco también la metodología, o pues sí, la metodología que quiere tratar de mostrarnos y ofrecernos e invitarnos a utilizar la gente que desarrolló Laravel, ¿cierto? Que es que trabajemos ordenado a través del uso de las secciones. Bien, bueno, creo que tú puedes hacer todas las pruebas que quieras y lo vas a tener bastante claro, así que te invito a hacer, por ahí podrías crearte un template que tenga un body, un header, un sidebar y cada uno de los elementos, ¿cierto? Anda colocándolo en distintas secciones para que vayas haciendo prácticas. Bien, ok. Antes de ir a ver el tema de las imágenes y los archivos CSS y todo eso, una cosa más, mira, por ejemplo, te decía que además este Artisan, que es el lenguaje, ¿cierto? La plataforma que se trabaja acá, asociado al Blade, tiene por ahí su propio lenguaje. Fíjate, pues ahí tiene los control de estructura, ¿cierto? Desde Blade. Entonces, por ejemplo, fíjate que yo, por ejemplo, para imprimir alguna variable o algún elemento PHP, ahora yo no voy a utilizar echo. Puedo perfectamente hacerlo, pero podría utilizar también, por ejemplo, esto que está acá. Llave y el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a pasarle un valor, por ejemplo, nombre al método del controlador. Nombre igual a, por ejemplo, César Cancino. Se lo vamos a pasar a la vista. Esto ya lo sabes hacer, ¿cierto? Por ejemplo, a través de compact. Le pasas ahí, ¿cierto? La variable. Entonces, ahora en la vista, acá, por ejemplo, en la parte del contenido, podríamos colocar acá, por ejemplo, P. ¿Cierto? PHP echo nombre, y creo que esto no nos va a dar ningún tipo de problema, ¿cierto? Si lo probamos, eso nosotros lo hicimos, ¿cierto? En el video tutorial anterior y quedó bastante claro. Pero ahora, por ejemplo, fíjate que podríamos, en lugar de hacer eso, yo lo tengo hecho acá, no me acuerdo si es con 2 llaves o con una, por eso estoy acá viendo un poco la chuleta que me estoy creando. Entonces sí, con 2 llaves. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer eso, podrías hacer esto, por ejemplo. Mira. Llave, fíjate, sin ningún código PHP de por medio, nombre. Y si lo probamos ahora, ahí se imprime sin ningún tipo de problema. Para el que no me crea, le voy a cambiar el valor acá. Por ejemplo, voy a colocar aquí desde César Cancino, por ejemplo, Zapata, y carga sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí tienes una metodología bastante interesante. Te recomiendo que te hagas amigo de esto porque te soluciona bastantes cosas. Fíjate, puedes hacer condicionales, puedes hacer ciclos, en fin. De hecho, acá, por ejemplo, hay un ejemplo de un ciclo for. Lo podríamos pegar acá. Por ejemplo, dentro de la vista. Lo voy a colocar en otro párrafo para que quede separado. Y fíjate que se utiliza, siempre empieza todo con arroba. Entonces for, bueno, las variables que acá en este caso sería un for de 0 a 10, i menor que 10, ¿cierto? Y por ejemplo, colocamos acá por ejemplo el valor de i. El valor de i es igual a i, qué sé yo, eso. Entonces ahora se va a ir imprimiendo el valor de i, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. ¿Lo probamos? Vamos a ver. Y ahí está. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Podríamos ver acá si le puedo colocar un código HTML, por ejemplo un tag BR ahí para que queden uno arriba del otro, ¿cierto? Y te genera la funcionalidad de un ciclo, ¿cierto? O de una estructura en PHP sin ningún tipo de problema. La verdad, bastante interesante. Una de las cosas que más, yo creo que más le ha gustado a la gente del hecho de trabajar con Laravel es precisamente este tema.
el tema de que te ahorra bastante código, o por ahí es un nuevo paradigma, por ahí, no sé, en fin, pero es algo ya distinto, ¿cierto? Y suena bastante entretenido comenzar a trabajar así, entonces creo que es una de las principales virtudes que tiene Laravel en comparación quizá a otros frameworks de menor nivel, como CodeIgniter, por ejemplo, como el mismo G. Aunque tengo entendido que G también te permite hacer esto, estuve leyendo yo por ahí, ya hay un par de componentes que te permite también trabajar de esta manera con G, por ahí si alguien lo ha hecho, lo podría también dejar en los comentarios del video y lo puede compartir con los demás para que lo aprendamos a hacer en G. Bien, bueno, creo que no vamos a explicar todo esto elemento por elemento porque no tiene sentido, ¿cierto? Creo que acá está la documentación explicada de forma bastante clara. Acá tienes, por ejemplo, cómo recorrer un array con for each. Acá tienes cómo hacer un ciclo while, en fin, qué sé yo, cómo hacer include de otras vistas, por ejemplo. Include view.name y el nombre de la vista, en fin, puedes pasar también parámetros a los include, entonces anda dándole una vuelta a esto, puedes definir lenguajes, en fin, puedes colocar comentarios en HTML, fíjate que para colocar comentarios en HTML se trabaja de esta forma. Con esto voy a parar este tema, por ejemplo voy a colocar acá, voy a colocar aquí debajo, entonces de esta forma llave doble guión y en este caso el texto del comentario doble guión, nuevamente doble llave y ya él sabe que esto es un comentario HTML. Lo probamos, no carga cierto en el código, pero no carga la renderización, pero es parte del código, o es un comentario en este caso en formato para PHP. No, perdón, yo estaba diciendo que era un comentario HTML, es un comentario en formato para PHP. Bien. Ok, para terminar el video, creo que es importante también mostrarte cómo cargar las... bueno, de hecho aquí decía el comentario no va a ser renderizado en HTML. Voy a mostrarte cómo es el tema del llamado de las imágenes y cómo trabaja esta clase, ¿cierto? Que se llama HTML, que es la clase que se utiliza para cargar los elementos HTML. Entonces, por ejemplo, ya la había cargado acá en el directorio public, aquí una carpeta llamada image, ¿cierto? Con una imagen que se llama foto. Entonces, por ejemplo, si la queremos llamar, lo voy a colocar, por ejemplo, acá en otro párrafo acá abajo. Por ejemplo, podríamos cargarla, por ejemplo, con img, en fin, pero acá Laravel te sugiere que hagas esto. PHP echo HTML image y acá le pasan los parámetros, ¿cierto? Que se pueden indicar acá y que están perfectamente indicados en cada una de las documentaciones. Es image y no images. Por ahí me puedo llegar a enredar con eso. Yo lo tengo hecho acá, por ejemplo, tengo cargada la misma foto. Entonces, por ahí lo podemos ver aquí sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Image, la ruta. Esto recibe tres parámetros. Mira, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, le indicamos acá el nombre del directorio. En este caso, image, el nombre del archivo, por ejemplo foto.jpg. Él ya sabe que él tiene que ir a buscar todo esto al directorio public utilizando este helper. Él ya lo sabe, entonces no hay ningún tipo de problema con eso. Recibe más parámetros, por ejemplo el title o la alternativa, entonces por ejemplo texto, y acá puedes pasar más parámetros, por ejemplo como un array, en este caso indicando con un array de doble clave, por ejemplo parámetros como una clase css, por ejemplo image, por ejemplo, que tengas creada una clase CSS que le quieras asignar a la etiqueta img que va a generar este código, se lo indicas acá como tercer parámetro a través de un índice de un array de doble clave. Entonces, si lo probamos ahora, fíjate que ahí está la foto, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Podríamos revisar el código fuente. Y fíjate que cargó la clase image, que es lo que yo te decía, le puedes cargar el parámetro que tú quieras, y el segundo parámetro es el parámetro ALT, ¿cierto? Que es el texto alternativo en el caso de que la ruta de la foto no esté. Fíjate un dato interesante, te genera Laravel, ya él sabe que te genera la ruta absoluta apuntando siempre al directorio public. Por eso te decía que era importante que entendieras que todo lo que vas a guardar acá es a la larga, y este es el directorio a donde siempre tiene que apuntar la ruta de tu aplicación, siempre, porque acá va a estar todo tu código y todas tus imágenes, tus códigos CSS, diseños, cualquier cosa va a estar aquí en esta carpeta. Bien, bueno, le voy a achicar un poco el tamaño, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se escriben esas cosas, siempre se me olvida cómo se escribe el white y el height de una imagen, entonces por ahí está, vergüenza me da, en fin, no sé, no da lo mismo eso. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos la imagen. Tenemos, por ejemplo, voy a cargarlo acá arriba. Por ejemplo, podríamos colocar otro párrafo acá. Para cargar, por ejemplo, un vínculo. Con también echo HTML. Ahora vamos a usar el parámetro link,
que es para cargar vínculos. Acá le vas a pasar la ruta. Entonces, por ejemplo, que apunta al directorio, en este caso, a test. Es decir, que llame a test, por ejemplo, y a un método que se llame hola, por ejemplo. En fin, cualquier cosa. Entonces, cuando pinche en esto, él te va a llevar a el controlador test y a su método hola. Le vas a colocar un texto al vínculo, por ejemplo, ir a hola. Entonces esa es la etiqueta del vínculo. Y también, igual que cualquier parámetro, cualquier elemento que esté asociado al HTML, en este caso al helper HTML, lo pasas como un array de doble clave y ya Laravel sabe cómo lo tiene que manejar. Por ejemplo, le podríamos pasar un ID, no sé, una clase, en fin, no sé, cualquier cosa. Array, por ejemplo, ID igual a link, por ejemplo, en fin. Entonces ahora se va a cargar, esto va a cargar una etiqueta ahref, ¿cierto? Con este vínculo en el href, con este texto y con este ID. Le puedes pasar todos los que quieras acá separados por coma, por ejemplo, class, qué sé yo, por ejemplo, clase vínculos, por ejemplo, en fin. Como tú lo tengas trabajado todo tu CSS. Entonces, si lo probamos, fíjate que ahora me carga ahí el vínculo. Vamos a ver el código fuente. Fíjate que ahí está el vínculo con la URL absoluta al directorio public test hola, que es un método que no tengo creado, ¿cierto? Pero que ahora lo voy a crear. Ahí está el ID, ¿cierto? Link que le dimos, y ahí está la clase, ¿cierto? CSS. Ahí está el texto que le pasamos en el segundo parámetro, que es el que va dentro del tag de apertura y cierre de la etiqueta ahref. Entonces ahí puedes tú también empezar a hacer pruebas con eso sin ningún tipo de problema. Bien, bueno, podemos hacer clic en él, ¿cierto? Para ir al controlador hola. Creo que lo podemos crear inmediatamente acá antes. Sería bastante simple, ¿cierto? Por ahí podríamos sacarle una copia simplemente a index y acá decimos entonces get hola. Tendríamos que llamar, ¿cierto? Por ejemplo, al directorio test, pero ahora el archivo se va a llamar hola. No le va a pasar ningún parámetro ahora porque no es lo que nos convoca, ¿cierto? Habría que crear, ¿cierto? La vista hola, pero recuerda que las vistas ahora, ¿cómo se tienen que llamar? ¿Te acuerdas? Como las tenías que llamar las vistas, tienen que llamar hola.blade.php. Y también tienes que colocarle todo lo que tenías acá, ¿cierto? En la vista, bueno, en realidad no todo, pero por lo menos los elementos que sean necesarios. En este caso, le tienes que indicar acá el extend, ¿cierto? Del layout y por lo menos el section content, ¿cierto? Que es en donde va a cargar el código. Entonces, section content y stop. Y entonces acá, por ejemplo, qué sé yo, acá va el contenido de la vista hola. Entonces, ahora si lo probamos de nuevo, hacemos clic acá en ir a hola. Él va a cargar hola, ¿cierto? Y carga con toda la estructura y todo el código fuente que está asociado al template, ¿cierto? Que está también asociado, para la redundancia, a la misma vista, porque lo hicimos acá. Le dijimos al controlador aquí y en este caso aquí, ¿cierto? Y le dijimos también a la vista a través del Extends Layout Master. Pregunta de $1.000.000, César, ¿yo puedo tener varios layouts comprometidos dentro del mismo controlador? Claro que sí, simplemente a través de los extends lo vas manejando, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Bien, ok, para terminar, por ahí te voy a mostrar cómo se podrían cargar los códigos CSS y códigos JavaScript aquí dentro del template, desde el template hacia las mismas vistas. Generalmente se sugiere cargarlos como secciones, entonces de hecho acá lo tengo hecho yo, fíjate. Entonces, por ejemplo, vas a utilizar también los elementos yield. Tú vas a ver dónde los cargas. Por ejemplo, yo los cargo acá siempre debajo del title. Vas a utilizar el elemento yield y ahora le vas a indicar que aquí van a ir todos los códigos CSS y yield JavaScript, y aquí van a ir todos los códigos JavaScript. Como cada una de las vistas, la mayoría van a usar los mismos códigos genéricos, pero por ahí hay algunas que utilizan librerías aparte. Por ejemplo, para galerías hay una vista específica donde voy a cargar, por ejemplo, un gráfico. Lo cargas de acá y le dices a la vista a través del yield y a través de un section que solamente a esta vista quiere que esté asociado a determinado código. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, acá lo tengo hecho. Entonces, por ejemplo, voy a traerme los dos, creo que para que no ahorremos un poco de tiempo. Y se los voy a cargar acá, por ejemplo, al hola. Entonces aquí lo pegamos y fíjate, simplemente es un section JavaScript. Le dices ahora que la sección se va a llamar JavaScript. Vas a utilizar el helper HTML, pero ahora con el elemento script. Y lo mismo, ya él sabe que tiene que ir a buscar a public, pero ahora vamos a apuntar al directorio JS
funciones.js, que es el archivo que tenemos creado. Y por ejemplo, lo mismo para los CSS, bueno, recuerda el stop también, y lo mismo para los CSS, pero ahora se van a llamar CSS. El helper HTML que vas a usar se llama style y simplemente indicas la ruta, y esto te va a generar, el de arriba te va a generar en este caso una etiqueta script, ¿cierto? Con el source, ¿cierto? Apuntando a public js funciones, y esto te va a generar un link href, ¿cierto? Apuntando a css estilos.css. Lo probamos. Y fíjate que solamente lo cargué en hola, más no en index, por lo tanto, esto solamente ahora, en este minuto está disponible desde hola. Entonces, por ejemplo, si le decimos acá a hola, actualizamos, no hay nada nuevo, pero ahora fíjate que ahí tienen las dos rutas, y él ya sabe que generalmente se recomienda colocar primero los CSS y después los JS, entonces ya él los carga con la ruta absoluta sin ningún tipo de problema. JS, ahí está, y ahí está la función hola que te mostraban delante, simplemente para que probáramos que carga sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si por ejemplo la ruta está mala? No, la verdad no lo he probado. Por ejemplo, coloquémosle estilos 2. No sé si él hace una comprobación, ¿no? Pero da lo mismo. Ah, bueno, acá sí me dio el error de ruta, fíjate, porque se dañó la renderización porque la ruta está mala. Podríamos probar el CSS, podríamos crear el estilos CSS, creo que lo teníamos creado ya. Veamos, public CSS estilos, y por ejemplo le podríamos decir que a los H1 por ejemplo le dé algún color, por ejemplo. Entonces le vamos a decir acá H1 color, por ejemplo, red. Entonces ahora, si actualizamos, acá solamente la vista ahora fíjate el H1 toma el color rojo, ¿cierto? Porque es el código que está asociado al CSS. Pero ahora si por ejemplo lo pruebas en la vista index, no carga el código CSS, y no carga nada de lo que cargaste arriba como rutas de JavaScript o CSS, porque no se lo estás indicando a la vista. Fíjate. Se lo indicaste solamente acá a la vista hola, ¿verdad? Pero no a la vista index. Entonces, para que un poco vea la flexibilidad que tiene Laravel de hacer este tipo de cosas. ¿Cómo podría ser que la vista index tenga ese código CSS disponible? Simplemente tomas este elemento de acá, esta sección, y se la dices acá fuera, ojo, fuera de content, porque esto es una sección diferente. Entonces, por ahí es muy importante tener presente eso. Entonces, ahora sí lo probamos. Ahora sí, fíjate, toma los códigos sin ningún tipo de problema. Bien. Ok, vamos a dejar el video hasta acá entonces. Creo que ya con esto queda bastante claro cómo funciona Laravel en el tema de sus plantillas. Así que nada, creo que tienes que practicar acá. Practica sobre todo este tema, sobre todo los loops, ¿cierto? Las condiciones, las cargas de los include y todo eso. Y para que vaya familiarizándote con eso. Bien. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta acá mi página web www.cesarcancino.com y con mucho gusto te la respondo en la medida de que el tiempo me lo permita. Nada, entonces les habló su servidor de siempre, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.